Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Y bienvenidos a todos a la comparativa entre el nuevo Huawei Watch GT3 Pro, que ya sabéis que analicé la semana pasada, y a su hermano pequeño como es el Huawei Watch GT3. Y como siempre, pues en este vídeo te voy a comentar cuáles son las diferencias que tenemos entre estos dos modelos y sobre todo cuál me parece que es más recomendable comprar a día de hoy. Así que nada, si no te lo quieres perder, pues como siempre ponemos el logo y le damos caña. Bien, pues nada, como digo, voy a comenzar con esta comparativa entre el nuevo Huawei Watch GT3 Pro y el Huawei Watch GT3, y lo primero es deciros que tenemos en este caso dos tamaños de reloj para ambos relojes. En el caso del GT3, uno con caja de 46 mm y el otro de 42 mm. Yo os tengo que decir que he probado el de 46 y es del que os voy a hablar, mientras que para el GT3 Pro pues tenemos uno llamado Titanium de 46 mm y el otro Ceramic de 43, que es el que yo he probado. Por ello, yo creo que lo más lógico que podemos hacer en esta comparativa es hablar de los modelos más grandes a nivel de pantallas y componentes internos, y en el diseño pues os comento lo más relevante de las unidades que he probado yo y listo, ya que no tengo los modelos equivalentes y es la mejor forma que se me ocurre de hacerlo. Y aclarado este punto, pues bueno, voy a comenzar hablando por el apartado del diseño, y aquí la verdad es que tenemos dos relojes realmente similares en formato, ya que ambos son circulares y con diseños muy parecidos. La diferencia está en detalles como los materiales que os voy a comentar a continuación. Y aquí pues puedo comentar que mientras que el GT3 utiliza aluminio en todo el cuerpo, parte frontal de cristal y parte trasera de plástico brillante, el GT3 Pro usa o bien el acabado de cerámica o el de titanio, pero ambos tienen un cristal frontal de zafiro que en teoría es más resistente. Otro detalle clave que también os quiero comentar es el de los botones laterales, ya que los dos tienen dos botones en el lateral derecho y el de arriba, además de servir para volver a la pantalla principal, es una corona giratoria que nos deja movernos por los menús en modo vertical, e incluso podemos hacer zoom cuando tenemos configurado el cajón de las aplicaciones al estilo Apple Watch, algo que comparten los dos modelos y que sinceramente a mí me encanta. Y por la parte trasera pues tenemos, como os he dicho, diferentes materiales para cada uno de ellos, pero los dos nos encontramos con los mismos elementos, ya que tenemos una carga inalámbrica sin pines, sensores de medición con un diseño idéntico, un micrófono y un altavoz para poder realizar llamadas. Por supuesto, tampoco me puedo olvidar de hablar de las correas, que aquí deciros que las dos son de 22 mm en los acabados más grandes y de 20 mm en los pequeños, por lo que podemos intercambiarlas entre ellos sin problemas y son compatibles al 100%. Eso sí, en este caso yo tengo que decir que tengo la de cuero en el GT3 y la de piel en el GT3 Pro, y he de admitiros que la calidad de la correa de la versión Pro es bastante mejor, por lo que si ese detalle es importante para vosotros, que sepáis que la diferencia es clara, ya que aguanta mucho mejor el paso del tiempo. Y por cierto, también comentaros que las dos correas cuentan con el clásico mecanismo del pasador para poder cambiarlas, así que ya os digo que están también muy bien en este aspecto. También, por supuesto, quiero hablaros de la parte frontal, que más allá de ese cambio de material, que a la práctica pues funciona igual de bien en ambos casos, tenemos el mismo aprovechamiento del panel con respecto a los bordes, y ya os digo que a simple vista parecen prácticamente idénticos, así que no vais a notar mucho cambio tampoco, aunque también siempre dependiendo del tamaño que elijáis, claro está. Y nada, ya por último, pues también deciros que ambos relojes cuentan con resistencia de hasta 5 atmósferas, también resisten temperaturas de entre menos 20 grados hasta 45 grados centígrados e incluso humedad de entre el 5 y el 95%, pero por otro lado la versión Pro cuenta además con resistencia IP68 e inmersión hasta 30 metros, por lo que en teoría es más resistente, pero yo os digo que a la práctica ninguno de los dos me ha dado problemas de ningún tipo. Por cierto, también os quiero comentar en este punto que tenemos diferentes acabados en ambos relojes que podemos elegir a la hora de comprar uno u el otro. Por ejemplo, en el caso del Huawei Watch GT3 Pro tenemos los acabados Titanium y Ceramic, y comienzo hablando por el Titanium, que bueno, el cuerpo siempre va a ser de titanio, pero se puede elegir con la correa de silicona, cuero o del propio titanio que tenemos en el cuerpo, y todos ellas son acabados de primer nivel. Mientras tanto, para la versión cerámica, pues bueno, tenemos obviamente el cuerpo de cerámica en color blanco, con correas también de cerámica o de piel blanca como la que tengo yo, así que veis que poco más se le puede pedir a nivel de acabados a un reloj con esta calidad sensacional. Y por el otro lado pues tenemos al Huawei Watch GT3, que ya os adelanto que no se queda corto en cuanto a materiales. Tenemos dos tamaños también, el de 46 mm en el que vamos a poder elegirlo con el cuerpo en negro con la correa de silicona negra, cuerpo plateado con la correa de cuero marrón y mismo cuerpo plateado con la correa metálica.
Y por otro lado pues tenemos la versión de 42 milímetros, que aquí pues tenemos el cuerpo negro con la correa de silicona negra, cuerpo dorado con la correa de piel blanca y mismo cuerpo dorado con la correa metálica dorada también, así que la capacidad de personalización es muy alta en este producto y a mí sinceramente pues me encanta. Bueno, y aclarado ya este punto del diseño que tenemos en estos GT3 Pro y GT3, voy a pasar a hablaros ahora de sus pantallas, y aquí como os he dicho pues voy a comenzar a comparar lo que serían los tamaños más grandes que tenemos en estos dos relojes. En este caso tenemos al Huawei Watch GT3 Pro de titanio, que es un panel AMOLED de 1,43 pulgadas y resolución de 466 por 466 píxeles, que es exactamente la misma que tenemos también en el GT3 de 46 milímetros. Así que ya estáis viendo que aquí, pues bueno, los dos paneles son prácticamente calcados en este punto y de hecho a la práctica ya os digo que se siente así. Por supuesto, los dos paneles cuentan con brillo automático y además se ven perfectamente debajo del sol o en interiores, y en general os diría que los paneles son casi iguales, son los dos muy buenos, así que bueno, no podría dar a un ganador en este aspecto porque me parece que están al mismo nivel. Y por supuesto también deciros que estos dos relojes cuentan con el clásico modo Always On Display, los dos con diferentes esferas que se adaptan directamente al watch face que tengáis puesto en ese momento, así que es un detalle que mola mucho y que seguro que os encanta. Y si bien habéis podido comprobar que las pantallas pues son prácticamente las mismas en estos dos relojes, ya os tengo que adelantar que la batería pues también pasa un poquito lo mismo, pero en este caso tenemos una capacidad diferente. En el Huawei Watch GT3 Pro de titanio tenemos 530 mAh y en teoría dura hasta 14 días de uso. Mientras tanto, para el Huawei Watch GT3 tenemos, como digo, una capacidad inferior que son 455 mAh, pero también clava exactamente la misma duración, que son 14 días de uso. Y aquí pues sobre el papel ya veis que no tenemos diferencias, pero yo lo que os puedo contar en esta comparativa son las versiones que he probado, y eso hace la diferencia clara entre uno y otro, ya que el GT3 normal me hace unos 10-12 días aproximadamente y el GT3 Pro de cerámica se me quedan unos 5 o 6 días, por lo que tenéis que comparar las versiones equivalentes, las cuales al menos sobre el papel duran exactamente lo mismo, y a la práctica he preguntado a gente que los ha probado y me lo ha confirmado. Eso sí, en lo que no vamos a tener ningún tipo de diferencia, da igual la versión que elijamos, va a ser en cuanto a la hora de cargarlos, ya que usamos exactamente el mismo cargador en ambos, que es una base de carga inalámbrica imantada que se conecta por USB tipo A cualquier cargador convencional, y aparte podemos utilizarlo en cualquier cargador de carga inalámbrica QI, así que es claramente un empate en este aspecto. Y aclarado estos puntos, pues ahora me toca hablaros de uno de los apartados en el que sí que vamos a encontrar una diferencia, que va a ser en el apartado de los sensores, y es que a pesar de clavar casi todos, como son el de ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, acelerómetro, giroscopio, en sensor geomagnético, barómetro, brújula, altímetro, sensor de temperatura e incluso el GPS con el GLONASS, Galileo, Beidou y QZSS, sí que os tengo que decir que la versión del GT3 Pro incluye un electrocardiograma que no tenemos en el GT3 normal. Y aquí, como estáis viendo, pues tenemos prácticamente lo mismo en ambos, con la excepción del electrocardiograma, pero os voy a comentar lo que tenemos en los dos para que podáis hacer una pequeña idea de qué tal funcionan. Comenzando por ejemplo con el conteo de pasos y demás, tenemos una muy buena experiencia, son bastante precisos y no cuentan pasos en falso, además de que podemos ver desde los propios relojes toda la información, algo que se agradece un montón. En cuanto al sensor de frecuencia cardíaca, pues la experiencia también es muy buena, los he notado bastante precisos tanto en reposo como cuando hacemos deporte, y arrojan datos de los que nos podemos fiar sin lugar a dudas. Obviamente no son productos médicos precisos al 100%, pero las estimaciones que arrojan son bastante certeras. Para el oxígeno en sangre, pues un poco lo de siempre, la experiencia no es ni mucho menos mala en ninguno de los dos, pero si queréis precisión extrema iría a por un producto dedicado como tal a ello, que va a ser mucho más fiable. Y por cierto, también algo que tienen los dos y me encanta es que podemos conectarles vía Bluetooth bandas cardíacas de pecho, potenciómetros de bicicleta y sensores de velocidad también para bicicletas. Y aquí en mi caso lo que os puedo contar es que yo personalmente no he podido probar ninguno de estos productos, pero entiendo que funcionará sin ningún tipo de problema, así que seguro que es algo que agradecéis que integre. También por supuesto quiero comentaros los sensores de barómetro, altímetro, brújula y de temperatura que tenemos en los dos y que tienen un desempeño prácticamente calcado. Y os digo que todos ellos funcionan genial, y además tenemos apartados específicos dentro de la interfaz para poder ver los datos generados por los sensores con detalle, además de que esos datos aparecen cuando hacemos deporte con GPS, algo interesante para ciertos deportes en lo que queremos saber, por ejemplo, el desnivel, presión del aire y otros datos del estilo. En cuanto al de temperatura, pues bueno, lo más interesante es que podemos medir esa temperatura de forma constante durante todo el día, algo que está genial para ciertas personas que quieren obtener esos datos.
Y por supuesto también quiero hablaros de ese electrocardiograma, el cual solo podemos utilizar en el modelo Pro, y es que personalmente creo que es un sensor que mola, pero solo sirve para dar estimaciones, no es nada 100% preciso, pero es una diferencia y lo quería comentar ya que es súper sencillo de usar porque simplemente tenemos que posar nuestro dedo sobre el botón inferior del lateral derecho, así que mola y se agradece que lo hayan integrado. Y nada, ya por último, ahora sí, hablaros de esos sensores GPS, que os tengo que decir que en ambos he tenido una experiencia muy buena y de nuevo me parece que ha sido súper parecida. Algo que sí que os quiero comentar que he notado en los dos relojes es que a pesar de que cuando pillan la señal trabajan genial, sí que tardan bastante en encontrarla, no sé por qué será, pero si estamos en zonas de muchos edificios, tanto al GT3 como al GT3 Pro les cuesta cogerla para comenzar algún deporte. Eso sí, como os digo, una vez cogen esa señal son muy precisos, ambos tienen una precisión muy buena tanto en zonas complicadas como en zonas en las que no tenemos nada alrededor, aunque se suben por edificios tal y como ocurre como cualquier otro reloj o teléfono inteligente, pero bueno, es algo con lo que tenemos que lidiar y totalmente normal en este tipo de gadgets. Además de ello, también que sepáis que en ambos se pueden introducir rutas GPX y reproducirlas cuando vamos a hacer un deporte directamente en el mismo reloj. Y mucho ojo porque no solo podemos importarlas desde la aplicación de Huawei Salud en el apartado de perfil, sino que incluso podemos irnos a los deportes que hemos hecho y exportar esa ruta en formato TCX, GPX y KML para llevarlos a otros dispositivos del estilo, así que mola mucho esa función. Bueno, y aclarado este punto de los sensores, pues voy a pasar a hablaros ahora de sus interfaces, que aquí, bueno, ya sabéis que tenéis un vídeo por separado de cada uno de ellos, donde entro mucho más en detalle, y aquí lo que me voy a centrar es en las diferencias que hay entre uno y otro, que como podéis imaginar, pues prácticamente ni existen, porque tenemos el mismo sistema operativo en su interior. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que ambos relojes tienen limitaciones importantes al utilizarse en iOS que no tenemos en un teléfono Android, como puede ser por ejemplo la importación de música a la memoria interna o la capacidad de configurar respuestas rápidas para aplicaciones de mensajería, algo que en Android funciona perfectamente, pero en iOS por desgracia no lo tenemos. Otra función que no tenemos en iPhone es que los relojes permiten instalar aplicaciones de terceros desde la aplicación de Huawei Salud, aunque de nuevo únicamente está la opción en Android, ya que en iOS no podemos hacerlo. Tenemos también otra opción que no funciona en Android, pero sí que aparece en el menú de las aplicaciones en ambos, y esta es la capacidad de poder meter tarjetas para realizar pagos móviles al estilo wallet, pudiendo incorporar otras tarjetas como embarques de aviones y demás, pero como digo no he conseguido que funcione ya que no son compatibles con bancos que se usen en Europa. Y por lo demás, pues la verdad es que las dos interfaces son prácticamente calcadas y he intentado buscar diferencias, pero más allá del apartado del electrocardiograma no hay ninguna otra. Y es que, por ejemplo, los dos tenemos más de 100 deportes para poder parametrizar, además de rutinas de entrenamiento con inteligencia artificial que nos ayudarán a mejorar nuestro rendimiento en carreras, algo que mola bastante y es diferencial porque otros relojes del estilo no tienen esto. Además de ello, pues que sepáis que ninguno de los dos cuenta con multitarea real en estos deportes y solo la tienen en el temporizador y en el cronómetro, por lo que las diferencias son cero en este sentido. Por supuesto, tampoco puedo dejar de mencionar otra de las funciones estrellas en estos dos relojes, que es la de poder contestar llamadas, que sí que funciona tanto en Android como en iOS y poder responder llamadas y también hacerlas desde los dos relojes, así que este detalle mola mucho y ambos se la comparten. Además de esto, pues tenemos también toda la información de pasos, sueño, el tiempo muy detallado con previsión por horas, hora en la que sale el sol y la luna, información sobre las mareas, brújula, barómetro, linterna, ajustes muy parecidos, etcétera, etcétera. Así que como os he dicho, pues en resumen ambas interfaces son calcadas a excepción de ese apartado del electrocardiograma o algunos watch face exclusivos de cada modelo, pero fuera de ello no vais a encontrar diferencias tanto para mal como para bien, aunque en este caso si utilizáis un móvil con Android ya os aseguro que es para bien. Y bueno, ya antes de finalizar con el vídeo, pues también por supuesto os quiero hablar del apartado de la aplicación. Y aquí pues ya sabéis que tenemos la aplicación de salud de Huawei para los dos modelos y funciona tanto para iOS como para Android, aunque ya sabéis que en iOS tenemos algunas limitaciones que os voy a comentar ahora. Y de la aplicación, pues ya sabéis que, bueno, personalmente tiene un diseño que me gusta mucho, desde donde podemos ver diferentes datos de pasos, calorías, sueño y demás de los diferentes días con una interfaz bonita y sencilla de utilizar y que la verdad es que cada día mejora más con una cantidad de datos brutales, algo que en versiones anteriores no teníamos ni de lejos. También, por supuesto, vamos a poder ver todos los datos de los deportes que hayamos hecho con GPS, con el mapa del recorrido y más información útil que recoge el dispositivo, además de, como os he dicho antes, poder exportar estas rutas y añadirlas a la memoria del reloj.
Y en cuanto a los ajustes de los dispositivos, pues bueno, tenemos bastantes cosas. Por ejemplo, podemos descargar diferentes watch face, que hay bastantes, aunque muchas ya son de pago, configurar la lectura del sueño, frecuencia cardíaca y el estrés, actualizar los dispositivos, pasar la música al reloj, configurar contactos favoritos para poder llamarlos directamente desde el reloj, etcétera, etcétera. Y aquí por último también deciros el apartado de las limitaciones en iOS, y es que por ejemplo en Android podemos configurar las notificaciones aplicación por aplicación y en iOS la lista de apps es mucho más pequeña y las que no aparecen se engloban en el apartado otros, es decir que en Android es mucho más configurable a nuestro gusto, además de que en iOS, como os he dicho, no encontramos la opción de poder pasar música al reloj o instalar aplicaciones de terceros o incluso ese apartado de wallet que no funciona tampoco en Android, pero en iOS ni siquiera aparece, por lo que como veis si tenéis un iPhone los dos relojes no van a ser lo más recomendable del mercado y es una auténtica pena. Y bueno, ya para cerrar con esta comparativa, pues por supuesto me queda hablaros del apartado del precio y de mis conclusiones acerca de estos dos relojes. Y bueno, voy a comenzar hablando por el precio de la versión del GT3 Pro de titanio, y para no liarnos debo deciros que las versiones más básicas en Amazon rondan los 280 euros, aunque el acabado más caro con correa de titanio pues puede llegar a costar 500 euros, por lo que la diferencia es bastante importante. Mientras tanto, para el Huawei Watch GT3 de 46 mm, pues os tengo que decir que las versiones más básicas en Amazon rondan los 160-170 euros, aunque el acabado con correa metálica alcanza los 260 euros aproximadamente, por lo que os dejo todos los links en la descripción para que podáis echarles un vistazo y ya comprar el que queráis en función a lo que estéis buscando. Y dicho esto, pues bueno, cerrar con las conclusiones de esta comparativa, y aquí la verdad es que es complicado dar un ganador porque bueno, ya vemos que existe una diferencia de precio y eso se debe a los materiales que usan, que son bastante más premium en el modelo Pro, pero es algo que solo unos pocos usuarios valorarán de verdad. Pero el resto de personas que busquen la relación calidad-precio les diría que de cabeza se vayan a por el GT3, no tiene sentido irse a por el Pro por tener mejor diseño, siendo también el del GT3 muy bueno, o por ese electrocardiograma. Ya os digo que si no os importa el dinero y queréis lo mejor de lo mejor, pues sí que es cierto que, bueno, lo más recomendable será ir a por el GT3 Pro, pero si queréis un relojazo en relación calidad-precio, el GT3 es uno de los mejores que vais a tener en el mercado actualmente. Y poco más, yo creo que ya os he comentado todo lo que os quería hablar en esta comparativa entre el Huawei Watch GT3 Pro y el Huawei Watch GT3. Por supuesto, espero que este vídeo os haya servido de ayuda para conocer cuáles son las diferencias entre estos dos relojes y sobre todo decidir cuál de los dos es mejor opción para vosotros. Pero aún así, si os ha quedado cualquier tipo de duda, ya sabéis que tenéis por aquí debajo el cajón de los comentarios donde lo contesto absolutamente a todo. Y como digo, pues por mi parte poco más, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en uno próximo. ¡Un saludo!